Gloria al Señor. Pues vamos a dar comienzo a este culto para la gloria de Dios. Vamos a dar toda la alabanza y toda la adoración a nuestro Dios, porque Él se la merece. Y a vosotros que os habéis conectado por vía internet o los que estáis aquí, os damos la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a orar para presentar al Señor esta reunión. Señor, queremos darte las gracias por darnos el privilegio de haberte conocido. Gracias, Señor, por poder reunirnos en esta mañana para honrarte a ti, para alabarte a ti, para adorarte. Porque solo tú eres digno, solo tú estás sentado sobre el trono. Yo te pido, Señor, que tú seas glorificado y que tú puedas usarte de mí para poder transmitir tu palabra y de Juan y para dirigir la alabanza hacia ti. Porque tú eres el único protagonista, Señor, de todo lo que hacemos en este lugar y en este día, en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a alabar al Señor, porque hay muchos otros lugares donde no lo pueden hacer con libertad. Y nosotros tenemos que valorar que tenemos oportunidad de reunirnos y de adorarle a nuestro Rey. Gracias.
necesitados de tu gloria, Señor, de tu presencia, de que hables a nuestros corazones en esta mañana, que hables a nuestras vidas y a todos aquellos que puedan estar escuchando a través de internet, Señor, que tú puedas bendecir las vidas y los corazones, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Padre, no tenemos nada que ofrecerte, Señor, solo nuestro corazón, Señor. Te alabamos, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada vida, que bendigas, Señor, a nuestros seres queridos, que bendigas cada corazón que pueda estar escuchando en esta mañana. Bendice tu iglesia, Señor. Danos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, Señor. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, su corazón quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, ven que perdona y tú me glories. Me inclino ante ti, ven que perdona y tú me glories. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
fuerzas, Padre. Porque necesitamos tanto, Señor. En este tiempo, Señor, que estamos viviendo, Padre. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, toca con el mío y mi corazón estará en adoración. Te adoramos, Señor. Te adoro, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estará en adoración. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, glorificarte porque eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Suprema alabanza, suprema adoración, bendito Rey. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, porque tú cuidas de nosotros como cuidas de las aves del cielo, porque no dependemos de los hombres, de los jefes, sino de ti, Señor. Bendito eres, Rey. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Mejor es un día en tu casa que mil fuera de ella, Señor.
en tu presencia, porque estamos, Señor, en tu presencia mejor que en ningún lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a presentar la palabra al Señor para que Dios tome control y Él pueda hablarnos en este día. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocer los tiempos a través de tu palabra. Podemos ver cómo tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y por eso te damos las gracias, porque podemos acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que tú no cambias, que tú quieres perdonar nuestros pecados y librarnos del juicio venidero, Señor. Yo te pido que tú tomes el control de todo mi ser. Oh Dios, ayúdame a descansar en ti, a poner mis cargas sobre tus hombros, Señor, para que tú puedas usarte de mí en este día, Señor, y puedas hablar a cada persona que vaya a escuchar este mensaje. Unge mis labios, pero sobre todo unge tu palabra que va a salir a través de mis labios. Y te pido que tú hagas de nuevo el milagro, Señor, de poder tocar el corazón de aquellas personas que puedan escuchar en este día, Señor. Oh Padre, gracias porque tú eres real y tú te relacionas con nosotros. Tú, Señor, nos hablas. Toca nuestros oídos para que podamos escucharte. Y quita todo obstáculo que el enemigo quiera poner. Derriba todo muro, Señor. Yo te pido que tu palabra sea entendida
Te pido, Señor, que de verdad tú hagas el milagro de tocar los corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que estamos terminando la pandemia, o eso dicen, quiero reflexionar acerca de una pregunta que estoy seguro que mucha gente se habrá hecho a lo largo de todo este tiempo, desde que empezó el encierro hasta ahora. Estoy seguro que mucha gente se ha preguntado, ¿es esta pandemia un juicio de Dios sobre la tierra? Algunos siervos de Dios, y recalco, siervos de Dios, porque no se puede juzgar a las personas, y mucho menos su servicio a Dios, por sus creencias en cuestiones concretas, en las que Dios no adopta una absoluta claridad. Y desde los inicios de la pandemia se han lanzado a la piscina muchos siervos de Dios para contestar la pregunta que acabo de hacer, de si la humanidad estamos sufriendo un juicio de Dios o no con esta pandemia. Por las radios cristianas y las televisiones cristianas he visto y oído siervos de Dios que han tratado de justificar o de negar la posibilidad de que la pandemia originada por el virus COVID-19 fuera un juicio de Dios. Y quiero enfatizar una cosa que acabo de decir. Tanto los que responden a la pregunta en un sentido como los que la responden en otro, a la pregunta de si esto es un juicio de Dios, no debemos de juzgar si quien lo dice es o no un siervo de Dios por lo acertado que esté o no en cuanto a la respuesta de esta pregunta. Todos los siervos de Dios podemos equivocarnos. Podemos tomar versículos que puedan apoyar nuestras creencias. Por eso hay diferentes corrientes teológicas en el mundo cristiano, porque están apoyadas en diferentes versículos. Por tanto, no debemos de entrar en descalificaciones personales porque no estemos de acuerdo con lo que dicen los otros. Debemos de aprender a respetarnos con lo que creemos y no descalificar. Es que el Dios de la Biblia no es así, o el Dios de la Biblia es de tal manera. Cuando vemos que el Dios de la Biblia a veces se comporta de una manera y otras veces de otra, porque para eso el Dios de la Biblia es soberano. Y unas veces actúa de una manera y otras de otra manera. Siempre en un sentido claro de parte de Dios. Una de las cosas más tristes y más graves que ocurren en la iglesia como cuerpo de Cristo es cuando entramos en descalificaciones los unos a los otros, simplemente porque tenemos puntos de vista en cuestiones doctrinales. Y es muy triste porque damos una paupérrima imagen de la iglesia del Dios viviente. Debemos de aprender humildad para ser capaces de pensar diferente a otros en ciertos temas doctrinales que lógicamente no afecten a cuestiones morales, sin caer en descalificaciones. Tenemos que aprender a exponer nuestros argumentos con la Biblia en la mano, pero sin entrar en descalificación, porque ya digo, hay muchas cuestiones doctrinales que están bien fundamentadas en la Biblia y que aparentemente son contradictorias. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque la mente de Dios es infinitamente más grande que la nuestra. Y lo que nosotros vemos parcialmente o desde un pequeño punto de vista, cuando Dios lo ve en su totalidad, en el conjunto, que nosotros somos incapaces de poder ver por nuestra
nuestra limitada capacidad intelectual, Dios puede unir pensamientos o doctrinas que para nosotros pueden aparentemente ser contradictorias, las puede unir en un gigantesco puzzle que solo Él es capaz de ver en su totalidad. Así que yo quiero que nos preguntemos en esta mañana con humildad: ¿es esta pandemia del coronavirus COVID-19 un juicio de Dios sobre la tierra o no? ¿Tú qué crees? Antes de responder a esta pregunta, antes de decirte lo que pienso, quiero hacer una afirmación que inmediatamente voy a explicar para que no se tergiversen mis palabras. La afirmación que voy a hacer es que la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 es una consecuencia del pecado del ser humano. De una manera u otra, sea un juicio o no, es una consecuencia del pecado del ser humano. Y lo afirmo con rotundidad. Pero quiero que nos demos cuenta que no estoy afirmando que sea por el pecado de una persona en particular, aunque quizás sí, porque no sabemos en los laboratorios que cada país tiene qué es lo que se está haciendo. Pero no me estoy refiriendo al pecado particular de una persona, pero estoy afirmando, y así lo dice la Biblia, que la pandemia es consecuencia del pecado del ser humano. Y puedo afirmarlo porque dice la Biblia que la muerte entró en la tierra como consecuencia del pecado. Vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 5 y versículo 19. Romanos capítulo 5 y versículo 12, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva. Así que todo lo que nos causa la muerte es consecuencia directa del pecado del ser humano. Porque si el ser humano no hubiera pecado, no habría nada que nos causara la muerte. Así que esta pandemia puede ser consecuencia directa del pecado de una persona o puede ser consecuencia genérica del pecado de la humanidad. Pero de una manera u otra, la pandemia es consecuencia directa del pecado. Dicho esto, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que las muertes provocadas por esta pandemia son, al menos, consecuencia genérica del pecado de la humanidad. Y por tanto son consecuencia del juicio de Dios sobre el ser humano. Así como toda muerte es consecuencia del juicio de Dios sobre el ser humano por su pecado. Porque no podemos perder de vista que la muerte es la consecuencia del justo juicio de Dios sobre la humanidad por el pecado del ser humano. Ahora voy a responder a la pregunta: ¿es la pandemia del coronavirus COVID-19 un juicio de Dios sobre la tierra o no? Mi respuesta, aunque pueda sorprender, es que no lo sé. Porque yo no estoy en la mente de Dios. Ni Dios me ha dado a mí personalmente ninguna revelación directa de que esto sea la consecuencia de uno de sus justos juicios sobre la humanidad. Habiendo dado esta respuesta que no aclara nada, sí que quiero dejar bien claro que no estoy diciendo que no sea un justo juicio de Dios sobre la tierra,
Como tampoco estoy diciendo que simplemente sea una consecuencia más del deterioro progresivo que sufre nuestro planeta como consecuencia de la acción destructiva de la humanidad sobre el planeta. Sin posicionarme ni a favor ni en contra de que la pandemia que estamos sufriendo sea un juicio de Dios, quiero argumentar, y esto es lo que quiero dejar bien claro, quiero argumentar a favor de la posibilidad de que sí que sea un juicio de Dios. Porque esto es lo que debemos entender, que Dios puede estar ejecutando sus juicios. Y digo que no estoy muy seguro si lo es o no, porque se han dado situaciones que si fuera un juicio de Dios directo, quizás no habrían ocurrido de la forma que están ocurriendo. Voy a poner un pequeño ejemplo para que podamos entender mejor lo que estoy diciendo. ¿Quiénes han sufrido, quiénes han padecido sobre todo esta pandemia? Los ancianos. De todos los miles de muertos, son los ancianos la mayor parte de los muertos. Sería justo, entre comillas, o desde el punto de vista mío, humano, según mi propia justicia, sería justo que el juicio de Dios afectara sobre todo a los ancianos, cuando ellos fueron los que velaron más porque las leyes no se apartaran de las leyes de Dios. Los ancianos, los que hoy en día son ancianos, son los que a la hora de promulgar leyes tenían más temor de Dios que los que actualmente están promulgando las leyes. Por tanto, si fuera un juicio de Dios, caería sobre todo, creo yo, sobre aquellos que están provocando la proliferación de la inmoralidad, la amoralidad y la decadencia moral del ser humano. Ahora, ¿quiere decir que no pueda ser un juicio de Dios? No, yo no estoy diciendo eso. Y vamos a ver cómo bíblicamente el Dios de la Biblia sí que actúa de esa manera, ejerciendo su justicia y derramando sus juicios sobre el ser humano. Y quiero que nos demos cuenta que hablo y recalco siempre que son los justos juicios de Dios. Porque Dios, a diferencia del ser humano, no cae en ningún buenismo. Nosotros a veces somos tan buenos que queremos ser más buenos que Dios. De hecho, por ejemplo, el Papa es uno de ellos. El Papa dice que no habrá infierno, porque Dios no puede condenar. Dios, que es un Dios de amor, no puede condenar al infierno. Sin embargo, la Biblia está llena de versículos y de pasajes que hablan claramente que la justicia de Dios se ejecutará sobre los hijos de desobediencia, y Satanás y todos sus seguidores y servidores irán a parar al infierno. No podemos ser más buenos que Dios, ni podemos olvidar que Dios es un Dios absolutamente justo. También tenemos que tener claro que Dios no se mueve por sentimientos humanos. Dios pasa olímpicamente, si se me permite decir, de los sentimientos humanos. Si Dios tuviera que estar sujeto a los sentimientos humanos, no se moriría nadie en la tierra. Porque todos tienen familia, todos los que van muriendo tienen familia. Pero es que ese es el justo juicio de Dios por el pecado del ser humano. Así que Dios no actúa por sentimientos humanos, sino que actúa por justicia, por amor, por misericordia, pero por justicia también. Dios no actúa nunca por arranques de ira. Eso sí que tenemos que tenerlo claro. Dios nunca se mueve por arranques de ira, pero sí que se mueve por su santa ira y por su impecable y santa justicia, que demanda una satisfacción justa como consecuencia del pecado. Aquí entra también otro concepto que quiero aclarar.
como es el concepto de la venganza. Porque algunos atribuyen el derramamiento de los juicios de Dios a venganza. No, es que Dios no actúa por venganza. Bueno, pues vamos a ver como en primer lugar, Dios a veces sí actúa por venganza. Porque Dios se venga de sus enemigos. Pero cuando Dios aplica sus justos juicios, no se está vengando, está haciendo justicia. Es curioso que a veces muchos de los defensores a ultranza de la absoluta soberanía de Dios se ponen a cuestionar las acciones de Dios. Si creemos en la soberanía de Dios, y yo creo en ella, no podemos cuestionar a Dios y no podemos cuestionar si Dios actúa de cierta manera u otra, porque Dios es soberano y actúa en base a su soberanía. Dios no está condicionado por nada ni por nadie. Dios no está condicionado por sentimientos humanos ni por lo que creemos o dejamos de creer. Y a veces muchos cristianos juegan a ser más buenos que Dios y eso es imposible. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces he escuchado decir que Dios no actúa por venganza. Pero, ¿es cierto que Dios no actúa por venganza? Piensa un poquito. Aunque ya he dado la respuesta, pero piensa un poco. ¿Actúa Dios por venganza? A veces, no digo que siempre esté actuando por venganza, pero a veces actúa Dios por venganza. Yo podría usar en este momento muchísimos versículos del Antiguo Testamento que demuestran claramente que Dios actúa en ciertas ocasiones por venganza. Pero no me voy a apoyar en estos versículos ni en estos casos en los que Dios actúa por venganza en el Antiguo Testamento, porque algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y perdemos de vista de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. Jesús es la imagen visible del Dios invisible del Antiguo Testamento. Las manifestaciones de amor de Jesús son el reflejo del amor que Dios siente. Así que si el Dios del Antiguo Testamento a veces actuaba por venganza, Él sigue siendo el mismo Dios que actualmente. Pero vamos a leer un versículo del Nuevo Testamento que refleja claramente que Dios en ciertas ocasiones actúa por venganza. Vamos a leer en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Romanos, capítulo 12 y versículo 19. En Romanos 12, 19, el apóstol Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Creo que está claro que los cristianos no debemos de vengarnos nunca bajo ningún concepto cuando alguien nos hace daño. Pero también está igual de claro por este versículo que no debemos de vengarnos nosotros, porque Dios es el que se venga por nosotros. ¿Cómo se venga Dios por nosotros? No lo sé. Hay muchas maneras en las que Dios se venga, pero lo que sí sé es que Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Y esto que acabamos de leer en Romanos capítulo 12 y versículo 19, aunque a algunos no les guste, es una promesa de Dios para nosotros los cristianos. Por lo que no debemos de dudar de que Dios ejecuta su venganza cuando ésta está justificada. Porque si no creemos que Dios se venga, es difícil no vengarnos nosotros mismos.
y confiar en la venganza de un Dios que promete vengarse por nosotros, pero que nunca ejecuta su venganza. Volviendo al tema de si Dios ejecuta sus justos juicios sobre la humanidad como consecuencia de la maldad, quiero aclarar que la ejecución de sus justos juicios no se pueden considerar ni calificar como venganza, sino que son un acto fruto de su absoluta justicia. Por ejemplo, cuando a un ladrón se le mete en la cárcel, no se está ejecutando una venganza sobre él, se está ejecutando lo que la justicia humana dice que es la condena justa que se le debe de imponer por haber quebrantado la ley. De la misma manera, cuando Dios ejecuta sus justos juicios sobre la tierra, no lo hace como venganza, sino como consecuencia de su santa justicia. Hay muchos ejemplos en la Biblia, así que vamos a ver algunos de ellos que creo que son los más destacados o los más llamativos. El primer ejemplo de que Dios ejecuta su justicia sobre toda la humanidad en ciertas ocasiones como consecuencia del pecado fue en el huerto del Edén. Es verdad que la humanidad se componía en ese momento solo de dos personas. Si leemos el capítulo 3 del Génesis, podremos ver cómo Dios avisa de las consecuencias particulares que sobre cada uno de ellos iba a tener el pecado que habían cometido. Pero además, Dios ejecutó su justo juicio sobre la humanidad, en este caso sobre Adán y Eva, que eran toda la humanidad. Vamos a leer en Génesis 3, versículos 23 y 24. En Génesis 3, versículos 23 y 24 dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El justo juicio de Dios sobre la humanidad en este momento no se limitó a las consecuencias eternas, sino también tuvo consecuencias inmediatas sobre toda la humanidad. El juicio de Dios sobre la humanidad hizo que fueran expulsados del huerto del Edén, donde sufrirían las inclemencias del tiempo, donde tendrían que trabajar para comer y sufrirían enfermedades y dolores hasta el fin de sus días. El segundo ejemplo fue un poquito más adelante. Nos encontramos el segundo ejemplo de que Dios sí que ejecuta sus justos juicios sobre la humanidad como consecuencia del pecado y de la maldad de los seres humanos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7. 5 al 7. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Quiero aclarar que aquí el autor está usando un antropomorfismo, que es atribuirle a Dios características humanas. Pero ¿fue el diluvio un acto de venganza por parte de Dios? No, el diluvio no fue un acto de venganza. Pero fue el diluvio la consecuencia directa
de la ejecución del justo juicio de Dios sobre los hombres por el pecado y la maldad de los hombres? Sí, sin ninguna duda. Porque lo dice Dios mismo. En el versículo 13 podemos leer: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. El fin de todo ser fue determinado por Dios como la ejecución de su justo juicio sobre la humanidad, como consecuencia directa de la maldad o violencia de los seres humanos. Este es un caso claro que demuestra que la afirmación de que el Dios de la Biblia no ejecuta sus juicios sobre la tierra cuando la maldad de los seres humanos traspasan los límites tolerables por Dios, no es una afirmación que se ajuste a lo que encontramos en la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ejecuta sus justos juicios sobre la humanidad por la maldad de la humanidad. Lo que siempre podemos encontrarnos en la Biblia es que en medio de la ejecución de sus juicios, Dios siempre manifiesta su amor y misericordia, porque Dios es amor, y el amor y la misericordia revelada en el Nuevo Testamento manifiesta que el Dios del Antiguo Testamento también era un Dios de amor y de misericordia. En este caso vemos su amor y misericordia que actuó salvando la vida de Noé y de toda su familia, y salvando suficientes representantes de todos los animales para que ninguna especie desapareciera. El tercer ejemplo que vamos a ver es muy conocido, es el caso de Sodoma y Gomorra. Si leemos en Génesis 18, 20 al 33, no lo vamos a leer por ser muy largo, pero si queréis tomar nota, en Génesis 18, 20 al 33, nos daremos cuenta que el juicio de Dios se ejecuta y se derrama sobre estas dos ciudades como consecuencia directa de la maldad que había en esas dos ciudades. Y el amor y la misericordia de Dios se manifiestan que Dios estuvo dispuesto a salvar a las dos ciudades si tan solo hubiera encontrado a 10 personas. Daos cuenta, si Dios hubiera encontrado 10 personas justas en esas dos ciudades, hubiera salvado las ciudades enteras en vez de haber salvado a las 10 personas. Pero por el amor y la misericordia de Dios, estuvo dispuesto a salvar a la totalidad de las ciudades si hubiera encontrado solamente a 10 personas justas. Como Dios es justo, ejecutó su justo juicio sobre ambas ciudades porque no encontró ni siquiera 10 personas. Y Él salvó a la única persona justa que había, que era Lot. Así que salvó a Lot y a la parte de su familia que quiso acompañarle. El cuarto ejemplo de que Dios ejecuta sus juicios sobre la humanidad o sobre pueblos y ciudades lo encontramos en la ejecución de los juicios sobre los cananeos que habitaban la tierra prometida. Vamos a leer la promesa que Dios le da a Abraham poco antes de su muerte. Vamos a leer en Génesis capítulo 15 y versículo 16, donde Dios dice en Génesis capítulo 15 y 16, capítulo 15 versículo 16, dice: y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo.
Lo que le está diciendo Dios a Abraham es que en la cuarta generación de los descendientes de Abraham, la maldad del amorreo habría superado los límites tolerables por él y en consecuencia usaría a los descendientes de Abraham para ejecutar sus juicios sobre los amorreos, destruyéndolos por medio del pueblo de Israel, para darles la tierra del amorreo al pueblo de Israel como tierra prometida. Creo que hemos visto suficientes ejemplos de que Dios sí que castiga, Dios sí que derrama sus justos juicios sobre aquellos que practican la maldad, el pecado o la violencia, no por vengarse, sino como consecuencia de su santa justicia. Quizás puedas pensar que solo estoy poniendo ejemplos del Antiguo Testamento, pero quiero recordar que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Y vamos a ver brevemente algún ejemplo del Nuevo Testamento para que veamos que Dios en el Nuevo Testamento también ejecuta sus justos juicios. El primer ejemplo que voy a citar no está explicado en la Biblia como tal. En ningún lugar de la Biblia está explicado. Pero creo que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la destrucción de Jerusalén en el año 70 a manos de Tito Vespasiano respondió al juicio de Dios contra su pueblo por haberle dado la espalda al Mesías y gritar cuando estaban pidiendo su muerte: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De todas maneras, si no estás de acuerdo conmigo de que aquello fue un juicio de Dios sobre su pueblo, no pasa nada. Yo reconozco que no está reflejado como tal en la Biblia, por lo que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero yo creo que fue una consecuencia directa del juicio de Dios sobre su pueblo. El segundo ejemplo del Nuevo Testamento es el de Ananías y Zafira. Vamos a leer en Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Poco después le ocurrió lo mismo a su esposa Zafira. Según este caso, vemos que Dios en el Nuevo Testamento, cuando Él en su soberana voluntad lo estima oportuno, ejecuta sus justos juicios sobre las personas. Estos no son los únicos casos de juicio que vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dicen los muertos en Cristo durante el quinto sello. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, versículos 10 y 11. Estas palabras son de los muertos en Cristo durante la apertura del quinto sello. Los muertos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos.
Los muertos en Cristo clamarán, puesto que esto es una profecía futura, pidiendo que el juicio y la venganza de Dios, repito, el juicio y la venganza de Dios se ejecute sobre la tierra. Y la respuesta que obtendrán en ese momento no es una negativa de parte de Dios a ejecutar su juicio y su venganza. Simplemente les dice que esperen un poco hasta completar el número de los redimidos. Pero está claro, por la forma en que está escrito, que una vez que se complete el número de los redimidos, el juicio y la venganza de Dios se ejecutará sobre la tierra. Pero además, ¿qué implica el toque de las trompetas de Apocalipsis? ¿O qué implica el derramamiento de las copas de la ira? Sino el derramamiento del justo juicio de Dios sobre la tierra, como consecuencia de la maldad de la humanidad. Así que, ¿ha ejecutado Dios a lo largo de la historia sus justos juicios sobre la tierra? Como hemos visto en la Biblia, sí, por lo que puede Dios en su soberanía ejecutar su justo juicio sobre las personas, pueblos y naciones hoy en día y en el futuro, debido a la proliferación de la maldad, del pecado y la violencia de los seres humanos. Como Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, no cabe duda de que sí, Dios puede hacerlo. Así que como conclusión personal, quiero repetirte, no sé si esta pandemia es consecuencia directa o no del justo juicio de Dios por la maldad creciente de la humanidad, porque no tengo una revelación directa de parte de Dios. Pero sí que afirmo con rotundidad que entra dentro de lo posible, atendiendo al conjunto de la actuación de Dios a lo largo de la historia, reflejado en toda la Biblia. Nadie puede decir que el Dios de la Biblia no actuaba así, o no actúa ejecutando sus juicios, porque como hemos visto, siempre que la maldad, la violencia y el pecado proliferaron en la tierra, Dios envió sus juicios sobre la tierra. Así que el Dios de la Biblia sí que actúa de esa manera. Y actuó en el pasado, actúa en el presente y actuará ejecutando sus justos juicios en la tierra por causa del pecado, la maldad y la violencia de los seres humanos. Pero quiero terminar con el pensamiento más importante de este día. Si Dios no necesitara derramar su ira y sus justos juicios como consecuencia del pecado del ser humano, no hubiera sido necesaria la muerte de Jesús. Pero Jesús tuvo que morir para satisfacer las demandas que la santa justicia de Dios demandaba como consecuencia del pecado de la humanidad. La ira de Dios y el justo juicio de Dios tuvo que caer sobre Cristo para que la gracia y la misericordia de Dios pudiera alcanzarnos a nosotros. Así que si quieres escapar del juicio eterno de Dios, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, que es el único camino que Dios ha establecido para poder escapar del juicio eterno de Dios. Así que si quieres recibir a Cristo, te invito en este día a que hagas una oración invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración, puedes repetirla, pero si la repites, que sea entendiendo lo que estás diciendo y diciéndolo de corazón, porque de nada sirve que repitas mis palabras si no estás de acuerdo con ellas. Señor Jesús, te doy las gracias por haberte revelado en esta mañana a mi vida. Gracias, Señor, por haberme revelado que soy un pecador y que
voy a estar bajo condenación eterna, bajo tu juicio por mi pecado si no me arrepiento. Por eso yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Me arrepiento por el pecado y la maldad que hay en mi corazón. Y te invito, Señor Jesús, a que entres en mi corazón y limpies mi corazón de toda maldad. Yo te pido que a partir de ahora tú reines en mi corazón y me ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sé que tú me has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Y si no lo habéis hecho hoy, si no habéis hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón, para que cuando tengas que verte cara a cara con Dios, Jesús pueda decirle al Padre: yo pagué el precio de su pecado para que mi santidad y mi justicia le fueran imputadas a Él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya sea de forma presencial o virtual, telemática. Un fuerte abrazo en la distancia para todos vosotros. Ya sabes que si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar la web de nuestra iglesia, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos. Jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Que el Señor os bendiga grandemente y hasta la semana que viene, si Dios quiere.